Vamos a seguir con el versículo 1 del capítulo 1 de Revelaciones. Dice la palabra así, quiero que busque su Biblia, ponga por ahí el capítulo 1 para que ponga, si puede, notas o lo que usted quiera. Dice, la revelación de Jesucristo, oigamos bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? Como lo dije, nosotros vamos versículo por versículo. No me voy saltando de aquí para allá, no te voy a confundir. Bueno, en mi propia prudencia voy a tratar de no confundir a nadie, pero vamos a ver esto bien importante. Ok, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay algo aquí bien interesante que dice el versículo y que espero que ustedes lo capten. Dice que Dios Padre reveló a Jesús a Juan. ¿Entendemos eso? Dios Padre describió al apóstol Juan, por favor entendamos esto, una revelación acerca de su hijo. Esto es bien interesante. Esto es como cuando otra persona le habla a usted de alguien que usted no conoce. Aquí no fue que Jesús se reveló a Juan, fue que el Padre le da una revelación, claro, al ángel para que la reciba Juan y nosotros los siervos. Amén. Entonces, vamos a ver que esta revelación dice, no se refiere a que la revelación de Jesucristo en el sentido de lo que él sabe que es, no, es el Padre revelando a su Hijo por medio de este ángel a Juan para que le lleve la información a los demás. Interesante, ¿verdad? Veamos cómo Dios Padre es el que firma esta declaración de la revelación del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en esta tierra, Él era el que hablaba por sí mismo. Claro, con la autoridad del Padre, diciendo que Él venía del Padre. Pero en este momento, aquí, en el capítulo 1, versículo 1, es el Padre el que está dando la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora, algo bien interesante en esta parte que vamos a ver del versículo 1 es que dice que enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿verdad? Pero no, espérenme. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, entendamos esto. Esto es al final del siglo I. Juan estaba en la isla de Patmos. Yo no sé, vamos a suponer, vamos a pensar. Esta revelación tal vez fue antes del año 90, porque si esto se escribió en el 91 y 96, esto tuvo que haber sido un tiempo antes. Yo no entiendo, porque también ellos no dan una fecha específica. Muchos teólogos, muchos escritores tienen diferentes fechas para poner las cosas. Pero entonces, ¿cómo es posible que a final del siglo I Dios le dice por medio del ángel a Juan de que estas cosas van a suceder pronto? Veamos que Dios está hablando de tiempo. Ay, Señor. Vamos a ver que Juan está hablando de tiempo. Dios está hablando de tiempo. Dice las cosas que van a suceder pronto. Eso tiene que ponernos a pensar en algo. Eso tiene que hacerte entender, ¿ok? Eso tiene que hacerte entender que Dios conoce los tiempos para nosotros. Amén. Él lo sabe todo, Él lo cree todo y Él es el que va a hacer las cosas. Amén. Sigamos. Vamos a ver algo en el versículo 2 referente al tiempo. Por eso no quiero hablar de eso pronto. Mire lo que dice el versículo 2 ahora mismo. Bien, dice, se ha dado testimonio, escuche bien,
se ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, todo lo que recibe Juan por medio del ángel es la revelación que Dios le da al ángel para Juan. Entendamos esto. Apocalipsis, usted tiene que anotar, usted tiene que agarrar el versículo 1 y tiene que comprender eso y sostenerlo, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos tener un conocimiento amplio de lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, en el versículo 2 nos está diciendo que Juan da testimonio de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es lo que es una revelación en todo tiempo. ¿Oyó? En todo tiempo. Incluso si tú lees Mateo, si tú lees Juan, el libro que tú leas, tienes que tener revelación de lo que estás leyendo. Tienes que tener ese entendimiento de lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros. Entonces dice Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Escuchemos esto. Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Prácticamente Jesucristo como la palabra, pero también la obra de la palabra. ¿Entendemos? El testimonio de la palabra de Dios, pero también el testimonio de la obra de la palabra. También lo vemos en el versículo 9. Mira lo que dice Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y como partícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Entendemos eso, hermanos? Ay, gracias, hermana. Juan está recibiendo lo siguiente. Ustedes saben que importante es la palabra. La palabra es importantísimo, pero también el testimonio. Y son dos cosas que van agarradas la una de la otra. El testimonio de alguien va agarrado de la palabra del Señor. Y muy claro se ve si el testimonio no va agarrado de la palabra. Pero aquí Juan no está poniendo esta diferencia. Aquí está Juan diciendo que él está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Como quien dice, lo que dice la palabra, pero que un hecho también, lo que Jesús estaba haciendo o diciendo o viviendo en ese testimonio vivo, cumpliendo la palabra del Señor. Wow, hermanos, esto es poderoso. Gloria a Dios, esto es poderoso. Amén. Entonces sigue diciendo, dice, lo que nos dice el versículo es que Dios le dio revelación de Jesucristo a Juan. Perdón, no en el versículo 2. Ay, perdón, me fui para arriba. Ok, el 9:10, por el testimonio de Jesucristo. Ok, dice el testimonio de Jesucristo que se define como el espíritu de la profecía. Esto es interesante. El testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 19:10, amén, se define como el espíritu de la profecía. Esto lo vamos a tener que entender. Esto lo vamos a tener que ver. Déjeme leer nuevamente el versículo 2, por favor, porque me fui para arriba y me confundí yo. Dice, versículo 2, Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. También lo vemos en el versículo 9. Juan, vuestro maestro y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, este testimonio del Señor Jesucristo también es el testimonio de la palabra de Dios. Vamos a ver algo que nos dice en Apocalipsis 19:10 acerca de este testimonio del Señor Jesucristo. Si usted tiene tiempo, anote allí Apocalipsis 19:10 y vayamos a este versículo y dice, el testimonio de Jesucristo se refiere
como el espíritu de la profecía. Esto es la capacidad de predecir el futuro. ¿Quién lo iba a tener? Solamente aquel que tenía el testimonio de la palabra de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Comprendimos eso, mis hermanos? Amén. ¿Comprendimos eso que nos está diciendo? Permítanme, quiero arreglar esto. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendimos eso? Que Él es el único. El Señor Jesucristo era el único que tiene el testimonio de la profecía. Es su testimonio lo que Juan recibe. Es el testimonio de la palabra de Dios. Hermanos, les voy a pedir que lean y lean estos versículos para que usted lo pueda comprender. Amén. Sigamos. Ahora, vamos a ver que el espíritu de la profecía tiene la capacidad de predecir el futuro. Por ahí, escuche esto, por ahí se habla mucho de profetas en estos tiempos. Usted ya me ha oído decir, en estos tiempos no hay profetas, no hay profetas. Lo siento, pero si tú eres una persona que vives por fe y que crees la palabra del Señor, vas a entender que el fundamento de los apóstoles y los profetas era la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Ahora, los profetas de ahora no caben en esa piedra angular. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No caben en esa piedra angular. Hermanos, por favor, seamos sabios de acuerdo a la Escritura, ¿ok? No hay. Los profetas que está hablando eran aquellos, y ya vamos a ver la importancia del profeta. Esto te lo digo porque bíblicamente tú tienes que conocer lo que es un profeta. Cuando Isaías, Jeremías, Ezequías y todos los profetas hablaban, era Dios hablando a través de esos profetas. ¿Ok? Era Dios ministrando a través de esos profetas. Ahora, ¿cuánto no más en el Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo va a revelar todas estas cosas. Pero ahora miremos esto que me interesa decírselos ahora. Ahora, vamos a ver algo que también el apóstol Juan dijo en primera de Juan 5, espéreme, no, me estoy comiendo una palabra aquí. La palabra del Señor es infalible. Jesucristo tenía para poder decir, predecir el futuro, ¿verdad? Por la palabra profética. La palabra del Señor es infalible, ¿ok? Por el elemento profético. Todo lo que dijo Isaías, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, y vamos a tomar lo que dijo acerca de que vendría un niño nacido de una mujer y que ese niño iba a crecer y que ese niño iba a ser su siervo sufriente. Y todo lo que dice, la palabra del Señor es infalible, se cumple, ¿ok? Toda profecía del Señor se cumple. Y muchas veces las profecías de estos profetas contemporáneos no se cumplen. O te dicen cosas que ya la Biblia dice. Entonces no es de ellos, no es Dios. Dios no es una grabadora que repite y repite. Dios una sola vez le dijo a Abraham que lo iba a bendecir en gran manera y que iba a bendecir a Isaac y que iba a bendecir a Jacob y punto. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Entendamos, hermanos. Ahora, para ver esta palabra infalible del elemento profético de Dios, vamos a ir a Efesios. Déjeme ver si estoy bien con esta escritura. Ay, Señor. Efesios. Permítame, que no quiero 4. Sí. Vamos a ver lo que dice Efesios del 23 al 26, porque esto es importante. Efesios capítulo 4 del 23 al 26, en cuanto a la palabra infalible, dice, escuche, Efesios 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra, la verdad del testimonio. Amén. La verdad del testimonio. ¿De quién te vas a vestir? Del nuevo hombre, del hombre que es verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo acá? Acuérdense, nosotros estamos todavía en un cuerpo de pecado. Dice el 26, Efesios 4:26, el último versículo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Cuando tú conoces la profecía, la verdadera profecía, te va a llevar al conocimiento de la verdad. Te va a llevar a vivir bajo el testimonio. Te va a llevar a ser realmente ese testimonio vivo en tu vida del testimonio que está en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Mira lo que dijo Juan el Bautista, el apóstol Juan, acerca del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, en primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿De quién depende todo? ¿De quién es que estamos tomando nosotros? Del testimonio de Dios en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el Hijo y para que creáis en el Hijo de Dios. Amén. Pablo estaba en la isla de Patmos. Yo no sé cómo será estar solo, estar desterrado. Él estaba desterrado. Supuestamente Domiciano lo había desterrado, lo había sacado fuera por el peligro, según ellos, que eran. Claro que este apóstol era un peligro. Claro que este apóstol, para alguien que estuviera contrario a los propósitos de otros hombres que no fuera el Señor, iba a ser un peligro. Recuérdense que en el primer siglo el evangelio estaba renovando, estaba cambiando el sistema de este mundo. Estaba trastornando a todos los hombres, pero para bien, no para mal. Pero algunos, y más que todo a los líderes, y más que todo a los que estaban en control de las cosas políticas, no les convenía. Tremendo, ¿verdad? Vamos al versículo 3 que acabo de leer para orar, que es interesante. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Estamos listos? Oh my God, el tiempo. Dice, bienaventurado el que lee. Déjeme leerlo. Hermanos, quiero que este versículo se lo aprenda, porque tiene un tremendo poder. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Nosotros ya somos bendecidos, ¿verdad? Pero ¿por qué dice aquí bienaventurado el que lee? Como que dice bendecido el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Arriba dijo que pronto iban a suceder estas cosas. Ahora está diciendo, y dice que guardan estas cosas que están escritas en el libro, porque el tiempo se acerca. Una vez más está hablando el Señor. Ahora mire, mientras yo escribí esta nota, pensaba, nosotros hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros tenemos una bendición que nadie puede quitar. Nosotros tenemos una bendición que es total por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice la palabra que si nosotros leemos este libro y si nosotros oímos las palabras de esta profecía que están en ellas, dice, oiga bien,
somos bienaventurados. Y claro que somos bienaventurados. Entre más tú conozcas del Señor. No quiere decir, oiga, por favor, no quiere decir que la bendición aumenta, que la bendición crece, pero más conoces el testimonio del Señor Jesucristo. Eres bienaventurado. Ok, te va a ir bien, vas a conocer, vas a saber, nadie te va a engañar, vas a estar seguro de las cosas que vienen. La luz ha iluminado tu corazón. La luz te lleva por un entendimiento que solo Dios te puede llevar. ¿Tú te imaginas tener esa seguridad, caminar con tus ojos cerrados, pero seguro para dónde vas, seguros cuál es tu meta, seguro de lo que vas a recibir en aquel que ha dicho que viene pronto? ¿Ok? De las cosas que están cerca, de las cosas que van a suceder. No va a haber quien te engañe, no va a haber quien te confunda. Vas a tener conocimiento, sabiduría, vas a conocer y a saber. Es como, por ejemplo, miren hermanos, no sé, usted, cada quien en su país, en su escuela, yo no sé cómo usted lo hizo, pero yo me recuerdo cuando uno en matemáticas, en la escuela básica, le decían que tenía que aprenderse las tablas. Si uno no se aprendía las tablas, las pasaba dura en el examen, sumando, multiplicando, dividiendo, porque las tablas del 1 al 10 eran como todo. Ibas a saber sumar, restar, multiplicar y dividir por saber las tablas. ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan. Yo no sé si se acuerdan cuando ustedes estaban allí y tenían que contar con los dedos, con los de los pies y a veces contar con las orejas y todo para llegar a la multiplicación o a la división. Hermanos, ¿tú te imaginas el poder que hay? Que tú conozcas todo lo que dice este libro, que tú conozcas la verdad, no engañada, no dirigida, no, de la palabra, leyendo la palabra. Escuché a alguien que decía que había leído la palabra más de 5 veces y que la seguía leyendo. Gloria a Dios. Cuando tú lees y lees y lees, te voy a decir algo. Estos hombres desde el primer siglo y el segundo siglo y todos los que creyeron y escribieron tenían que haber leído la palabra muchísimas veces. ¿Entendemos? No, la palabra no es de leerla solo una vez. Por eso es que la gente dice que Apocalipsis es un libro difícil de entender. Dice la gente que es un libro oscuro. Claro, oscuro porque no se le ha iluminado la mente. Oscuro porque la luz de Cristo no ha resplandecido en la revelación. Apocalipsis es una revelación. Sigamos. Ay, Señor, poderoso Dios. Bienaventurado el que lee. Observen que el tiempo dice que está cerca. Lo dice en el versículo 3 y en el versículo 1. Dice, pronto vendrá. ¿Conoces ese pronto de Dios? Pregunta, ¿conoces ese pronto de Dios? ¿Conoces ese cerca de Dios? Yo no tengo que creer el pronto de Dios como en mi pronto, que ahora mismo, pronto, mañana, el viernes, el lunes. Eso es pronto para mí, literalmente. Pero tenemos que conocer cuál es lo pronto de Dios. ¿Ok? ¿O no es así, mis hermanos? Déjenme ver, por aquí tengo algo, espérenme. Para lo pronto tengo algo, espérenme. Vamos a ver una escritura para ver esto, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es como los días de nosotros. El tiempo de Dios no es como lo que tú crees y lo que yo creo. Lo pronto o lo está cerca o cómo es que dice otra cosa, y sucederá, dice la palabra, y vendrá y serán y todos me conocerán. Estoy hablando los términos en tiempo de Dios. ¿Saben que Dios tiene tiempos? Dice en Isaías, cuando le da la profecía, dice, un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Y María quizás ni existía en esos días, hermanos. María no existía. Claro que no existía María. No existía José. Sí, estaba la tribu de Judá, porque María y José fueron de la tribu de Judá. Interesante, ¿verdad? Interesante conocer el tiempo de Dios. Cómo habla Dios de su tiempo. Dice, el día de salvación es hoy.
¿Han oído eso en la palabra? ¿Lo han visto en la palabra? Miren, lo que yo les estoy hablando es algo que en toda la escritura lo hemos leído. Y dice que el Señor Jesús vendrá con sus ángeles del cielo. Vendrá, tiempo futuro. Amén. Interesante. Hermanos, la gloria sea para el Señor. Y esto es lo que tenemos que ver. Ahora, Pedro habla algo acerca del tiempo de Dios. Y yo te lo quiero decir ahora. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Ok? Porque Dios vive hasta ahí llega el versículo. ¿Ok? Que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hasta ahí llega el versículo. Dios no tiene tiempo. Dios vive en un eterno presente. Pero ¿qué sucede? Nosotros decimos, lo queremos ver ya. Por ejemplo, dije que esta palabra fue escrita allá en el año del 91 al 96, ¿verdad? Y en el versículo 1 dice, las cosas que deben suceder pronto. Y claro, Pedro, ahora, segunda de Pedro 3:8 lo dice esto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Me gustaría que recapacites, me gustaría que pienses, mire, una mente inocente, una mente que cree todo lo que dice la palabra, es la que se enciende, es la que le aclara, es la que amanece. Amén. Pero la mente que duda, la mente que vacía, la mente floja, o la mente como que quiere y no quiere entender, no hay revelación para esa mente. Y ese es el problema con muchos eruditos, con muchos teólogos, con mucha gente que se ha dedicado a pensar y a escribir acerca de Dios, que han escrito de acuerdo a lo que piensan y a lo que creen. Yo no puedo poner mi mente en lo que creo y en lo que pienso, en las cosas del Señor. No se puede. Por eso yo siempre te voy a hablar por ejemplo, te acabo de hablar, será pronto, se acerca, un niño será dado, él vendrá. O sea, como la palabra usa los verbos en futuro, en un futuro bien lejano, pero para Dios es cerca. ¿Ok? Un futuro que para mí, viendo las cosas así, no estaba cerca, pero para Dios era un hecho. Tenemos que ver las cosas así. Por ejemplo, mucha gente dice, este año viene el rapto, este año viene el rapto. Ok, yo no te voy a decir que digo eso. Yo quiero que venga el rapto. Yo quiero que suceda. Pero yo lo espero solamente. Yo lo espero con ansias. Porque entiendo que el tiempo de Dios es su tiempo. Amén, hermanos. Sigamos. Entonces entendimos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios vive en la eternidad. Yo no. Yo vivo en un tiempo sometido a este tiempo. Yo tengo un tiempo marcado aquí, pero para Dios no hay un tiempo. Dios es eterno y para siempre. Vamos a seguir. Déjenme ver qué más tengo acá. Ay, Señor, si falta mucho tiempo todavía. Yo pensé que ya estaba terminando, hermanos. Bueno, entonces estamos... Ay, ¿dónde estoy? Ok. Cuando se cambia, pues, ok. ¿Cuándo vendrá? Ok. Dice cuán pronto vendrá. Así que cuando los que sí, aquí. Ok, ya. Así que los eventos de Apocalipsis comienzan a suceder, ok. Saben que el fin se acerca. Cuando miremos, miren hermanos, ahorita pasan muchas cosas. Ahorita pasan muchísimas cosas. Y la verdad que hay mucha confusión porque hay gente que se confunde. Hay gente que ve esto, que ve lo otro y dicen ya viene, ya viene. Yo quiero decirte que leas más la palabra. Secuencias de guerras han habido todo el tiempo.
guerras han habido muchísimo tiempo atrás. Yo no puedo decir que este momento es el momento final. No puedo decir eso. No lo voy a decir. Yo no voy a decir, oh, esto aquí o esto allá, o que viene esto, que viene... No. Yo creo, una cosa sí estoy segura, y esto es espiritual, que la iglesia del Señor Jesucristo va a conocer los tiempos. ¿Ok? Y esto te lo digo porque hay indicios en la palabra de que nosotros vamos a tener ese conocimiento. ¿Ok? Así es, así es. Van a venir cosas peores y todavía más peores, todavía peores y peores. Hablé mal ahí, más peores, eso es mal dicho. Pero yo tengo que entender lo que la palabra dice y que los sucesos de este apocalipsis, esta palabra profética, ok, déjame, otra vez me apareció esto, ay Señor. Los sucesos no van a confundir a nadie. Incluso, claro, el que es inconverso no lo va a ver, pero el creyente sí lo va a saber. Pero hay algo también interesante. La iglesia va a ser separada de esta ira. Quiero que tengan, bueno, yo no. Yo te lo digo porque lo creo. Si tú no lo crees, te respeto. La iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, también dice que los que oyen esta palabra de esta profecía y las guardan, oiga bien, oye bien, en el versículo 3 también dice, en la parte final, dice el versículo 3, y los que guardan las cosas en ella escritas, estos son bienaventurados. Bienaventurados, y ahí pueden cerrar mucho. Cuando tú guardas lo que dice esta profecía que está escrita, como la guardas y la conoces, nadie te va a confundir. Interesante lo que el Señor nos está diciendo de acuerdo a lo que Él tiene preparado. Voy a leer el versículo completo para pasar al 4. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Cuál es el propósito de que tú guardes algo? Tú no lo vas a guardar en ninguna parte, lo vas a guardar en tu corazón, lo vas a conocer, lo vas a entender y lo das por hecho. Cuando tú conoces esto y lo guardas, es la bienaventuranza sobre tu vida, porque dice la palabra que el tiempo está cerca. Recuerda lo que dice segunda de Pedro 3:8, que un día para el Señor pueden ser como 1000 años. Tú no sabes si este día o de aquí a mayo, a junio, qué sé yo, pueden suceder 1000 años para el Señor. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad, hermanos? Tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Sigamos. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 4. ¿Estamos listos para el versículo 4? Wow, siento que vamos avanzando bien rápido. El 4 dice, Juan, oiga bien esto es interesante. Aquí comienza el libro a hablar unas cosas bien importantes. Dice, bueno, todo es importante, por favor, hermanos. Pero todo lo que vimos arriba era como un lenguaje del ángel del Señor con Juan. Amén. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero ahora ya viene el mensaje que Juan tiene que llevar. Mire a quiénes. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Esta es la ubicación de Asia Menor. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí habla puro poder, hermanos. Aquí hay poder en este versículo. Está diciendo a las iglesias que están en Asia, los saluda, les dice gracia y paz a vosotros. Estas iglesias de Asia es en Asia Menor. Se cree que todos los que estaban allí en Asia eran los descendientes de Sem. Sem, el primer hijo de Noé. ¿Se acuerdan? Después de que Noé hace el diluvio, tiene los 3 hijos. Uno se va para un lado, para el otro y para el otro. Y Sem se va para esa zona de Asia. ¿Ok? Y en Asia Menor, los que estaban allí eran descendientes de Sem. ¿Ok? Entonces, estas iglesias
eran gentiles. Esta gente eran gentiles, ¿ok? Que ya estaban evangelizadas, algunas por el apóstol Pablo y otras por los otros hermanos. Ahora, vamos a ver que la carta ya va tomando una forma específica para un grupo de personas. Son las 7 iglesias que estaban allí. Pero también en este versículo 4 dice algo bien interesante. A ellos, claro, les dice gracia y paz a vosotros. La gracia y la paz del Señor Jesucristo, por supuesto. No es otra gracia ni otra paz. Ahora, pero mire cómo él da el anuncio, el saludo. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, que era y ha de venir. En otras partes, los otros hermanos saludan gracia y paz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así dicen los otros saludos, pero aquí no. Está diciendo que aquel que es, que era y que ha de venir os da gracia y paz. ¿Entendemos la connotación del saludo, hermano? ¿Lo comprenden? Por ejemplo, déjenme ver aquí rapidito, déjenme ver Juan, permítame, voy a hacerles una comparación. Permítame quiero comparar algo, esto no me fijé haberlo hecho antes. Permítame. No veo algo así como para decírselo. En Juan. No hay. Déjenme ver si lo dice. No, fíjese que no lo dice. Déjeme ver si lo dice Pedro. No, tampoco. No lo dice. Vamos a seguir. Sí, no lo dice. Si puedo, lo voy a buscar para mañana con más paciencia. Entonces, entendamos que este saludo es bien interesante. El apóstol Pablo prácticamente saluda así también. El apóstol Pablo dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Juan está haciendo un saludo de parte del Señor Jesucristo, pero no está diciendo del Señor Jesucristo, sino que dice del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? En vez de decir gracia y paz a vosotros del Señor Jesucristo, dice gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Interesante, como que está dividiendo el nombre del Señor Jesucristo en 3 eras pasadas, en 2 pasadas y en una presente de lo que es el Señor Jesucristo. Amén. Mire qué interesante. Aquí vamos a ver 3 tiempos de lo que es el Señor Jesucristo. Por eso es que aquí voy a gastar un tiempito hablándoles de algo bien interesante que dice la palabra. Vamos para allá. Ok. Dice, el versículo 7 dice que hay 7 iglesias que están en gracia en Asia Menor. Y Juan saluda la gracia y la paz. Amén. Recordemos que está mencionando 7 iglesias. 7 iglesias. Apocalipsis es el número es el número que más resalta. Amén. El número 7 significa perfección. El número 7 es el número con que Dios trabaja. El número 7 lo vamos a ver en muchas maneras, tanto en Apocalipsis como a través de la palabra. Amén. Y sigue diciendo, mire, el número 7, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? 7 iglesias, 7 espíritus, que aquí mismo lo está diciendo en el versículo 4, los 7 espíritus, las 7 estrellas. Vamos a ver adelante cuando lo menciona, los 7 candelabros de oro. A lo largo de la Biblia vamos a ver este número 7. Este número representa perfección. La creación fue en 7 días. La semana 7 días. Los colores básicos son 7. Tenemos 7 notas musicales. Dios trabaja con el número 7. Si ustedes se dan el tiempo para que vean la importancia de lo que es el número 7, pueden ir a leer a Levítico capítulo 23 y 25. Amén. Ustedes allí van a ver la importancia del número 7 en las fiestas de celebración
y en los sacrificios que el Señor tenía preparado para el pueblo allá en el desierto. Amén. Esto lo habla en Levítico capítulo 23 y capítulo 25. O sea, que es interesante, es importante conocer esto. Amén. Después de los 7 días, después del día de reposo, 7 días harás esto. Otra cosa importante, el Señor le pide, exacto, Levítico capítulo 23 y 25. Gracias, mi hermana. Es tan importante el 7 que el 7º año la era de la tierra tenía que descansar. Estamos viendo, para Dios. Y Dios lo dice en Levítico 25, que el 7º año no tenían que hacer obra. Imagínense, ¿cuántas fueron las vacas gordas y las vacas flacas que hubieron en Egipto, que el Señor le dio el sueño al faraón? ¿Cuántos fueron? Vamos a ver, díganme, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, hermanos? ¿Nadie se acuerda? Vamos, estoy esperando. ¿Cuántos fueron? Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron? Amén. Fueron 7. Gracias. 7. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Ese sueño venía de parte de Dios, ¿ok? Aunque se lo dio al faraón, venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios preparando para salvar a su pueblo. ¿Por parte de quién iba a salvar a su pueblo? Por parte de su siervo, José. Amén. De aquel que Dios ya tenía preparado para eso. Entonces, durante toda la palabra, no solo Apocalipsis, por favor, durante toda la palabra, pero sí lo vamos a ver, como lo vamos a estudiar definitivamente. Apocalipsis usa mucho el número 7, pero eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Vamos a ver el patrón de Dios en Apocalipsis. Amén. Entonces, eso es lo, miren hermanos, eso es lo que a mí no quiero usar esa palabra, pero a mí me invita a creer más cuando veo la concordancia de todas las cosas a través de la palabra. Eso es lo que aumenta mi fe, es lo que me hace perseverar en la fe, que si el hombre, una mente humana se confunde, Dios nunca se va a confundir. Sigamos adelante. Ahora, entonces vemos que Levítico 23 y 25 habla del número 7. También se aplica a la ley universal, ¿ok? La ley de los 7. También el versículo 4 marca los tiempos y dice, oiga bien esto, vamos a hablar de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 marca los tiempos y dice, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. En todo lo que va a hablar, todo lo que vamos a ver, principalmente ahora, vamos a ver que Jesucristo se está prolongando o se está extendiendo en esta profecía. Interesante. Para mí es interesante esto, ¿ok? Juan hubiera dicho, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos, o que me ha dado esta revelación. Pero no, dice, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Interesante, hermanos. Hermano, mire, y a veces, yo sé que a veces la gente lee los primeros 3 capítulos y no versículos y no le pone tanta atención, pero mire cuántas cosas encontramos, mire cuánto viendo, escarbando, podemos ver lo importante de esto. Sigamos. Ahora, los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿ok? Esto lo está hablando el versículo 4. Dice, los 7 espíritus que están delante de su trono, la última parte del versículo 4. Vamos a ver esto que es interesante también. En Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, vamos a encontrar algo acerca de estos espíritus. Amén. Entonces, Apocalipsis 1, 4 está relacionado en la parte de los espíritus que están delante de su trono con Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire qué interesante, aquí está haciendo la relación
¿quién es el tronco de Isaí? Isaí es el papá de David, ¿o no? Entonces está poniendo, y según segunda de Samuel 7:12, segunda de Samuel 7:12, Jesús es hijo de David, ¿ok? Esto lo dice en la profecía. Entonces, miren lo que dice el versículo 11:2 de Isaías. Dice, de ese tronco de Isaí que saldrá y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que tiene los 7 espíritus. Ahora te los digo: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus que está hablando Isaías 11:2, los está hablando acá en Apocalipsis 1:4. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que tenemos que ver de acuerdo a la palabra. Amén. Sigamos. Entonces vamos a seguir viendo lo siguiente. Déjenme ver aquí. Nosotros tenemos que saber que todo esto, mire, todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, todo lo que vamos a ver en Apocalipsis es profético. Todo es espiritual. Por favor, si yo no quiero avanzar con muchos versículos todos los días, porque nos podemos perder. Me gustaría que hoy, o cuando tenga un tiempo, repase estos versículos, léalos. No que los repase de otro modo, léalos y espere encontrar el contenido en estos versículos. Amén. De esa manera, entendiendo el principio, se nos va a hacer más fácil ir entendiendo lo que viene. Ahora, el espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Tiene todo esto también. Nosotros también lo poseemos. La iglesia, imagínense que aquí está diciendo, mire lo interesante que está diciendo: el espíritu de gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, o sea, el espíritu de él, y los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, todo una relación con el testimonio del Señor Jesucristo. Quiero que tengas esto en mente, por favor. El testimonio del Señor Jesucristo. El 5 dice, y de Jesucristo. No, pero yo tengo, espérenme, yo tengo algo acá. Vamos en cuanto al, no, vamos a, déjeme decir esto en cuanto al que era, al que es y al que será. ¿Ok? Jesucristo, la revelación viene por el Espíritu Santo. En el pasado fue un profeta. ¿Ok? ¿Sí o no? El pasado fue un profeta. Juan dijo, el que era, no, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero vamos a comenzar atrás, el que era. Vamos a ver quién era Jesús. Déjeme ver. Dice, en el pasado era un profeta. Este profeta murió por nosotros, nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Eso fue un pasado. En el pasado, este que era, que está diciendo Juan, hizo algo por ti y por mí. Nos llevó a una posición diferente. Este que era, que hizo, que tiene el testimonio Juan de él, nos ha hecho a nosotros, oiga bien, salvos, ¿verdad? No solamente salvos, también santos. Eso lo dice Efesios, ¿ok? 1:7. Somos santos y sin manchas delante de él. Este era el profeta que estaba allá. Ahora, en el presente, él es un sacerdote. Él está en el cielo. Mañana, porque no creo que pasemos hoy, quiero hablar algo. Él no es rey en este momento, hermanos. Ahorita en este momento, él es un sacerdote. Y él, la palabra bien claro dice que intercede por nosotros. ¿Verdad que lo sabemos? Él tiene una posición de sacerdote. También dice la palabra que él es, aquí lo vamos a ver, espérenme, ya lo voy a decir acá. Entonces, profeta porque muere por nosotros, sacerdote porque está en el cielo
presiente. Acuérdese que después de que mataban, sacrificaban al animal en el altar, el sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo para hacer la propiciación para los pecados. Recuerde, eso es lo mismo que ha hecho el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después del sacrificio en la cruz del Calvario, ha entrado al lugar santísimo. ¿Estamos oyendo, hermanitos? Ha entrado al lugar santísimo, pero allí permanece porque Él es el sacerdote. Escuche bien, el sacerdote que está intercediendo, porque esto no ha terminado. Entonces Él tiene una acción presente, pero en el cielo, de sacerdote. Amén. Miren lo que dice en cuanto al rey, así, en cuanto al rey, Él va a ser el rey cuando regrese. Cuando regrese, sí, Él viene como rey, Él trae su trono desde el cielo, lo trae a la tierra. Pero no quiere decir que hermano, mire, hay mucha confusión por ahí. Exacto, Él es el único sacerdote. Y Él es con el único que te tienes que confesar. Y Él es al único que le tienes que pedir. Y Él es al único que le tienes que clamar. Y Él es al único que tienes que confesar tus pecados. ¿Ok? Al único sacerdote que está sentado en el cielo. Amén. No a nadie más. No a nadie más. Ahora, entonces entendamos lo que estaba diciendo Juan aquí. Juan dice, el que es sacerdote, el que era profeta, y el rey que ha de venir. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Voy a decir esto otra vez. En este momento, Jesucristo no es rey. Y eso es lo que muchos, lo que algunos y lo que algunas personas dicen, aquí lo digo mañana mejor, que Él es el rey en este momento. Hay organizaciones religiosas, organizaciones, iglesias, que dicen, vengan, recojamos dinero para extender el reino de los cielos en la tierra. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Bíblicamente eso no está correcto. El reino de los cielos se establecer aquí en la tierra cuando Él descienda, ¿ok? Cuando Él venga, ¿ok? Y Él haga el milenio aquí por 1000 años. Y dice la palabra que Él va a regir con vara de hierro. Eso lo vamos a ver, hermanos. Eso lo vemos pronto. Pero eso lo habla Mateo, lo habla Ezequiel. Lo hemos hablado mucho en todos estos días. Mateo 25, 31 habla de que Él viene. Hebreos 11, 1, 2, Hebreos 2 y algo, me equivoco. Si no me equivoco, lo habla también. Por favor, no pongan esa cita, pero después las corrijo. Entonces, tenemos que entender esto. El que viene es el rey. Pero Jesucristo tiene, por ejemplo, según lo que está diciendo Juan ahora, quiero que se les quede bien claro. El que es sacerdote, el que era nuestro profeta y el que ha de venir como rey. ¿Ok? Él como profeta dio su vida y su sangre por cada uno de nosotros. Voy a terminar con esto. En cuanto a lo que dice Hebreos 3.1 y 3.2 en cuanto a lo que es el Señor Jesucristo. Hemos avanzado bastante, hermanos. No pensé que llegara hasta el 5. Vamos a ver lo que dice Hebreos 3.1 y 3.2. Amén. Mire, ¿se recuerdan que cuando leímos Hebreos les decía que esto tenía mucho con Apocalipsis? ¿Se acuerdan que les dije? Amén. Ahora, veamos lo que nos va a decir aquí Hebreos 3.1 y en 3.2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Consideradlo, entendamos, consideradlo al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo está diciendo la palabra, Él es el sumo sacerdote. Déjame ver ligerito. Romanos 8, permítame. Espérense, no lo pongan todavía, yo les aviso. Señor, ¿dónde está? 8.
Permítanme, hermano. No lo encuentro. Bueno, la palabra nos dice bien claro en Romanos que la profesión de él ahorita mismo es que él intercede por nosotros. No me recuerdo las... Aquí está. Ok. Romanos 8:26. Ok. Como sumo sacerdote, Romanos nos dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No, espéreme. 8. Ay, Dios mío. Ok, pues, ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero no es este. No, hermano. No. No, mañana se los digo. No lo tengo. 8:26. Discúlpeme, hermana. Bórrelo porque no es ese. Ay, Señor, ¿cuál es? No, se los digo mañana. Permita. No lo voy a encontrar. Aquí está, hermanos. Ay, Romanos 8:34. Ay, Señor, dame la mente, Señor. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermana Norma. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, como el sumo sacerdote que ha entrado. ¿Y cuál es su profesión? Ahora intercede por nosotros. Amén. Romanos 8:34 nos está diciendo, intercede por nosotros. Entonces, Hebreos también los está testificando. Hebreos 3, leí el 1. Déjeme leerle el 3:2 para que nos quedemos con esto ya. Y nos quedamos y seguimos mañana. Hebreos 3:2 dice, el cual es fiel al que le constituyó. Mire qué interesante lo que nos dice Hebreos. Jesucristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Se dice de Moisés que no ha habido otro líder, ni habrá en el pueblo de Israel como fue Moisés, pero que superior a Moisés es el Señor Jesucristo. Amén. Superior a Moisés es el Señor Jesucristo. No, déjenme ver algo más acá que tengo. Dice, derramó su sangre en el pasado como profeta. ¿Ok? Una vez por todas para siempre. Lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora tenemos un sacerdote que intercede por nosotros y él será el rey. ¿Ok? Y él será el rey. Él no es el rey por ahora. Tengamos en cuenta en eso. Sí, hablamos de un reino espiritual en el reino de su amado Hijo, pero es espiritual. Pero él va a venir en un reino físico, literal, que se va a ver, que va a ejercer juicio aquí en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, hermano? Nosotros ahora estamos en el reino de su Hijo, pero es un reino espiritual, no es un reino físico, pero él va a venir en un reino físico, ¿ok? No debemos orar lo siguiente. Por favor, yo no sé, mire, yo digo lo que está escrito, usted no tiene que hacer lo que yo diga si usted no quiere. Quiero que tenga claro eso, pero yo se lo tengo que decir. Yo como creyente no tengo que hacer la siguiente oración de Mateo 6:9 o 6:10 creo que, no me acuerdo ahorita. No debemos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa oración no es para nosotros. ¿Estamos escuchando? No debemos orar eso. ¿Se acuerda de lo que le dije de los preteristas? Que ellos piensan que todo esto ya pasó. Por eso claman el reino. El reino lo vamos a ver en Apocalipsis. El reino va a tener un tiempo en que viene aquí en Apocalipsis. No cuando yo quiero, no. Eso es cuando Dios decida. Muchos por aquí estaban diciendo, el día y la hora nadie lo sabe, pero eso la gente lo dice como para conformarse, para como acomodarse. No, yo tengo que creer lo que dice la palabra. Por eso es que vimos bien claro en Apocalipsis 1:3 que dice que bienaventurado el que lee y el que oye las palabras que están en esta profecía y las guarda.
¿Entendemos? Bienaventurado es aquel que lee, que oye las palabras que están en esta profecía y las guarda. ¿Por qué? La palabra te va a hablar, la palabra te va a hacer entender y la palabra te va a llevar a un entendimiento que es de Dios, no es de hombres. Amén. Déjenme ver que haya... qué bueno. En el nombre del Señor he terminado hasta acá. Gracias por este tiempo. Los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bueno, nos bendecimos todos. No es que yo tenga la bendición. No, una manera de saludar. Bendecidos, bendecidos en el nombre del Señor.